Gloria a Dios, aleluya. Glorificado sea el nombre del Señor. Aleluya. Mis hermanos y amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde aquí desde la hermosa ciudad de Bucaramanga. Les saluda a su pastor y amigo Pedro Pablo Amaya Fajardo. Hoy estamos continuando aprendiendo más de la palabra del Señor. Estamos en el proyecto de Estudiando la Biblia. Estamos en el libro de San Mateo, ya hemos estudiado los primeros 20 capítulos. Hoy vamos a estudiar el capítulo número 21. Repito la metodología. Presentamos el texto, presentamos el audio y después entramos a analizar versículo por versículo. Como siempre lo digo, mis hermanos, sin más preámbulo, vamos, gloria al nombre del Señor, a eso, gloria a Cristo Jesús. Vamos a estar presentando el texto, gloria al nombre del Señor. El texto, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Ahora vamos a estar presentando el audio. Gloria a Cristo Jesús. San Mateo capítulo 21. Gloria al nombre del Señor. No estaba saliendo el audio. Vamos a corregirlo, mi hermano. Ya estamos con la corrección. Ahí vamos a escuchar Mateo capítulo 21. San Mateo capítulo 21. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás, aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas, y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: Escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosanna al Hijo de David, se indignaron, y le dijeron: ¿Oyes lo que éstos dicen? Y Jesús les dijo: Sí, ¿nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania, y posó allí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella sino hojas solamente, y le dijo: Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: De cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no sólo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: Quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: Yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres?
Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué, pues, no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid matémosle, y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña, y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Mis hermanos, acabamos de leer este precioso capítulo que tiene 46 versos de la palabra del Señor. Ahora, mi hermano, vamos a comentar verso por verso de acuerdo al estudio bíblico que traemos preparado. Ya ustedes lo están viendo, mis hermanos. Gloria al nombre del Señor. Comentarios. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a cuadrarnos un poquito acá. Gloria al nombre del Señor. Permítanme, mis hermanos, que me cuadre. Y comencemos. Gloria al nombre del Señor. Dice Mateo, vamos a hacer un resumen del verso 2 al verso 5. Dice, Mateo cita a una asna y a un pollino, mientras que los otros evangelistas se refieren solo al pollino. Era el mismo acontecimiento, pero Mateo señala la profecía de Zacarías 9:9, donde un asno y un pollino son mencionados. Muestra la manera de que la palabra del profeta se cumplieron por medio de las acciones de Jesús, probando que era el Mesías. La llegada de Jesús a Jerusalén, el pollino destaca su realeza mesiánica, como también su humildad. Mi hermano, acordémonos que Mateo escribió esto a los judíos. Verso 8. Este es uno de los pocos lugares en los evangelios donde la gloria de Jesús, la gloria de Jesús es reconocida por la tierra. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Jesús audazmente declara ser rey y la multitud con júbilo lo aclama. Pero esa misma gente se adhería a la presión política y lo abandonaría poco después. Este acontecimiento se celebra el Domingo de Ramos. Ese día nos debe recordar que debemos guardar
y aclamar a Cristo en forma superficial. Verso 12. Esta fue la segunda vez que Jesús despejó el templo. Véase Juan 2, 13, 25. Mercaderes y cambistas tenían sus puertas en el atrio de los gentiles en el templo y lo llenaban de mercancía en lugar de dejarlo para los gentiles que iban a orar a Dios. Los mercaderes vendían animales para el sacrificio a precios elevados, aprovechando de los que habían llegado desde muy lejos. Los cambistas canjeaban la moneda corriente por la del templo, única moneda que los mercaderes aceptaban. Con frecuencia engañaban a los extranjeros que no sabían el tipo de cambio. Gloria al nombre del Señor. Verso 19 dice: ¿por qué Jesús maldijo a la higuera? No fue un acto apresurado motivado por la ira, sino una parábola escenificada. Jesús estaba expresando su enojo contra una religión sin sustancia, así como la higuera tenía buen aspecto de lejos, pero al mirarla de cerca no tenía frutos. El templo impresionaba a primera vista, pero sacrificios y otras actividades eran vacíos porque no ofrecían oración sincera a Dios. Gloria al nombre del Señor. Verso 21. A muchos inquietaban las afirmaciones de Jesús de que si teníamos fe y no dudábamos, podemos mover montañas. Jesús, por supuesto, no estaba sugiriendo a sus seguidores que usara la oración como magia para mover montañas a su antojo. Más bien estaba señalando con firmeza la falta de fe de los discípulos y muestra qué clase de montaña enfrenta usted. ¿Se lo ha mencionado a Dios? ¿Cuál firme es su fe? Gloria al nombre del Señor. Verso 22. Esto nos garantiza que podamos conseguir todo lo que queramos simplemente por pedirlo a Jesús. Dios no actúa como garante de pedidos que podríamos herir o violar su propia naturaleza o voluntad. La declaración de Jesús no es un cheque en blanco. Nuestra oración debe concentrarse en la obra del reino de Dios. Verso 23 y resume y con el verso 25. Dice: en el mundo de Jesús, así como en el nuestro, la gente buscaba la señal exterior de autoridad, educación, título, posición, conexiones. Pero la autoridad de Jesús provenía de su esencia, de lo que era y no de ningún adorno exterior o superficial. Como seguidores de Cristo, Dios nos ha dado autoridad. Podemos hablar y actuar confiadamente en su nombre porque tenemos autorización. Resumen del verso 23 y verso 27. Los fariseos querían saber de dónde tenía autoridad. Si decía que Dios lo acusaban de blasfemar, si decía que actuaba en su propia autoridad, la multitud se convencería de que los fariseos tenían autoridad superior. Pero Jesús les contestó con una pregunta que parecía no tener nada que ver con el asunto, pero que ponía de manifiesto sus verdaderos motivos. Verso 25. Si desea más información sobre Juan el Bautista, véase Mateo 3 y el perfil de Juan 1. Verso 30. El hijo que dijo que obedecería y no lo hizo representa a Israel en los días de Jesús. Decía que quería hacer la voluntad de Dios, pero con frecuencia desobedecían. Es peligroso fingir obedecer a Dios cuando nuestro corazón está lejos de Él, porque Dios conoce la intención de nuestro corazón. Verso 33 y sus siguientes. Los personajes principales de esta parábola son: primero, el dueño, Dios; la viña, Israel; tercero, los labradores; los líderes religiosos judíos; cuarto, las agentes, los profetas y sacerdotes que permanecían fieles a Dios y predicaban en Israel; 5, el Hijo, Jesús. Capítulo 21, verso 38. 6, los otros labradores de los gentiles. Jesús estaba poniendo al descubierto el complot asesino de los líderes. Ahí vemos en Mateo 21, 45. Verso 37. En su deseo de alcanzarnos con su amor, Dios envió a su Hijo. Su vida perfecta, su palabra de verdad, su sacrificio de amor fueron para motivarnos a que escuchemos y sigamos como Señor. Si rechazamos su gracia, rechazamos a Dios. Verso 42. Jesús se refiere a sí mismo como la piedra rechazada por los edificadores. A pesar de haber sido rechazado por muchas personas, sería la cabeza del ángulo de su nuevo edificio, la iglesia. Véase Hechos 4:11 y 1 Pedro 2:7.
Resumen del verso 44. Con esta metáfora el Señor enseña que una piedra puede afectar a la gente en forma diversa dependiendo de la manera en que se relacionen con ella. Véase Isaías 8, 14, 15, Isaías 28, 16, Daniel 2, 34, Daniel 2, 44 y 45. Lo ideal es edificar sobre la piedra, pero muchos pueden tropezar en ella y en el juicio final aplastar a los enemigos de Dios. Cristo, la cabeza del ángulo, al final sería la piedra que desmenuzará. Él ofrece ahora misericordia, perdón, pero dice que después ofrecerá, no esperemos para decirlo, gloria al nombre del Señor. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Mis hermanos, qué preciosa la palabra del Señor. Qué preciosa la palabra del Señor, la que acabamos de leer. Gloria al nombre del Señor. Nos gozamos, mis hermanos, por lo que estamos contribuyendo, mi hermano, a que usted conozca más de las cosas de Dios, usted conozca más de la Biblia, mis hermanos. Ese es el propósito nuestro. El propósito nuestro, mi hermano, no es nada más, sino que usted conozca más el propósito de Dios, usted aprenda a conocer más a Dios. ¿Para qué? Para que sepa qué es lo que Dios quiere con su vida. Mi hermano y amigos, Dios les bendiga y le guarde. Por favor, suscríbase.